¿Cómo están? Muy buenos días. Quiero saludar a todos quienes están conectados el día de hoy y darle la más cordial bienvenida a este webinar organizado por la Cámara Nacional de Comercio y agradecerles también sinceramente su interés y tiempo para acompañarnos el día de hoy en esta conversación que personalmente creo que es muy, muy relevante. Nos convoca el día de hoy el análisis de las claves tributarias del proyecto de ley de reconstrucción, una iniciativa que, como muy bien saben ustedes, ha sido anunciada hace muy pocos días y que sin duda también tendrá implicancias importantes no solo para las finanzas públicas, sino también para la actividad económica, la inversión y el funcionamiento cotidiano de miles de empresas a lo largo de nuestro país. Em, Desde la CNC hemos sido bastante claros en señalar que Chile necesita avanzar decididamente en la reconstrucción, pero que ese esfuerzo debe hacerse también de manera responsable, equilibrada y con una mirada integral que considere el delicado escenario económico que enfrentan muchas empresas en nuestro país, en particular las pequeñas y medianas del comercio y los servicios. La reconstrucción no puede transformarse en un freno adicional a la reactivación, ni tampoco en una fuente de mayor incertidumbre para quienes generan empleo formal y cumplen también con sus obligaciones. Por lo mismo, creemos que es fundamental analizar este proyecto con mucha profundidad técnica, evaluar sus incentivos, comprender sus efectos tributarios y también anticipar cómo impactará en las decisiones de inversión y en la competitividad de los distintos sectores. Espacios como estos buscan precisamente contribuir a un debate mucho más informado, constructivo también y basado, por supuesto, en evidencia que nos permita perfeccionar también las políticas públicas y avanzar hacia medidas que realmente ayuden al país a ponerse de pie. Y en ese contexto es especialmente valioso contar con la mirada de expertos que nos ayudarán a desmenuzar de alguna forma este proyecto desde una perspectiva práctica y especializada. Y por eso quiero agradecer de forma muy especial a Eric Donoso, socio de Torretti y Martínez Conde, y a Francisco Alcaíno también, abogado senior de la misma firma por su disposición a compartir su análisis y aportar también con claridad en un tema que sabemos genera muchas preguntas e inquietudes entre las empresas. Estamos convencidos de que esta instancia será de gran utilidad para todos quienes nos acompañan el día de hoy y esperamos también que las reflexiones que surjan hoy contribuyan a enriquecer la discusión pública en un momento clave para nuestro país. Nuevamente, muchas gracias a todos por conectarse y los dejo con nuestros expositores. Muchísimas gracias, José. Bienvenido a todos. Para nosotros es un tremendo orgullo hoy día conversar de estos temas. Como tú bien dices, José, hay mucha información dando vuelta. Es un proyecto de reconstrucción que abarca medidas tributarias, que es la que vamos a conversar hoy, pero también hay temas ambientales y varias otras medidas que sin duda que van a marcar la conversación política de los próximos meses. Lo que hoy día nos convoca es lo tributario. Esperamos explicarle a ustedes de la manera más sencilla nuestra visión respecto de ella, una visión técnica, pero que sea bastante cercana para que cualquiera pueda entender a qué nos vamos a ver enfrentados. ¿Ah? Creemos de que es una política pública que está orientada en la inversión, que está orientada en establecer reglas claras para los próximos años y que con ello lo que está buscando el gobierno quizás no es una mayor recaudación, pero sí un mayor dinamismo de la economía. ¿Ah? Quizás es un cambio de paradigma de lo que hemos venido viendo en los últimos años en todo lo que es las políticas tributarias. Y yo creo que lo que todos esperamos, más allá de las visiones, es de que con esto Chile pueda avanzar, que Chile pueda surgir y que tengamos un mejor país para nuestros hijos. Creo que en las próximas, no sé, 45 horas, hora y media que vamos a estar conversando acá, también depende mucho de las preguntas que nos van a hacer, eh, vamos a
esperamos ambiciosamente poder conversar de todas estas normas tributarias que vamos a revisar y esperamos con ello que cada uno de ustedes se pueda ir un poco más informado y podamos tener una conversación, que es lo que todos aspiramos, con una visión bien amplia de esto y bien entendida de lo que son estas reformas tributarias o lo que busca esta nueva ley de reconstrucción para los fines tributarios. Sin más, lo invito a que vayamos a revisar el material, que es bastante amplio, ¿no? Eh, Usted, ahí me pueden decir, Francisco, si se ve bien, José, cómo lo ven ustedes. Está perfecto. Está perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Vamos a dar un barrido por quizás estas 13 grandes medidas tributarias, porque como les dijimos en un comienzo, vamos a hablar solamente de lo tributario. ¿Y cuál es el objetivo de cada una de ellas? ¿Cuál es nuestra visión respecto a qué es lo que nos vamos a enfrentar y cuál va a ser la discusión que vamos a tener con esto? Son medidas, como yo les adelantaba, que a nuestro juicio tienen por finalidad darle dinamismo a la economía y fundamentalmente potenciar la inversión. Que eso es lo que yo creo que es lo que ha quedado claro este proyecto, que busca que tengamos una claridad para poder invertir en Chile. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Eh, Vamos a encontrar rebaja del impuesto de primera categoría, que va a ser es una rebaja paulatina en el transcurso de los próximos años y que va a llegar hasta el 23% del impuesto corporativo, bajando un 27 a un 23%. Se busca reintegrar el sistema tributario. Para los que tienen un poco más de años, recordarán que en el año 2014 lo que se hizo básicamente fue eliminar el sistema del FUT y otras cosas más, de que fue quizás la que golpeó más fuerte es el tema de los créditos a los impuestos personales, que quedaban diezmados en un 65%. Entonces ese 35% había que devolverlo, y ahí se generaron unos registros que también van a tener algunas modificaciones de ahora en más. Hay un crédito tributario del empleo formal, que yo aquí buscaría quizás replantearlo, en el sentido de que no creo que sea un crédito tributario simplemente. Yo creo que esto es un premio a los buenos empleadores que tienen a todos sus trabajadores como corresponde, con contrato de trabajo, pagando imposiciones, y a ese tipo de empleador se le va a dar este premio o crédito fiscal para que pueda rebajar de sus impuestos mensuales el IVA cuando tenga tus trabajadores que estén completamente. Hay una modificación que se está proponiendo al sistema de mercado de capitales. El mercado de capitales en Chile, hasta hace unos años atrás, tributaba por el mayor valor con tasa cero, o sea, no pagaba impuestos, y se cambió eso a tributar con una tasa única del 10, con unas ciertas modificaciones en los costos que uno podía hacer, pero pasamos de un sistema que liberaba la tributación al mercado de capitales a tener un 10, y esto se busca de nuevo volverlo a cero. Vamos a ver, también hay una modificación de impuestos sustitutivos, hay una facultad de fiscalización de impuestos internos, como hablaba el ministro Quirós, a quienes son estos que abusan de las medidas y se disfrazan de gente de escasos recursos para obtener beneficios de Estado. Hay algunas medidas que se busca aplicar, las sanciones que se busca aplicar. Repatriación de capitales, que vamos a ver también ahí que existe esta nueva amnistía, pero también hay una cosa que nunca o que quizás no le hemos conversado con la necesaria eh, precisión, de que hay una partida de esto que no es precisamente una amnistía tributaria, sino que algo novedoso, que uno puede bienes que están en el extranjero también repatriar, pero que no estén en incumplimiento. Entonces ahí hay algo también llamativo de este proceso. Hay una exención transitoria de IVA para la venta de inmuebles, que es quizá algo que hoy día tiene un poco está estático el mercado de la compra y venta de inmuebles, porque la gente está esperando que esto surja para poder ir a buscar la compra de quizás la primera vivienda, etcétera. Otra norma que es bastante, yo diría, con un impacto bien comunicacional, bien potente, es la rebaja de las contribuciones, que como ustedes bien saben, en el último tiempo han tenido un alza, y sin duda que a las personas adultos mayores les golpea bien fuerte, cuando ya no hay recursos disponibles, recursos frescos mensuales. Viene bastante bien que les digan: no puedes pagar tus contribuciones, o ellos están libres de pagarlas. Es bastante chévere. Vamos a ver un régimen especial del DFL2, que como que pareciera que resurge el DFL2 luego que se estuvo limitando.
Quizás lo más atractivo o lo más novedoso que podemos encontrar acá es todo lo que dice relación con las normas de donación, la política de donación, si lo queremos nombrar de alguna manera, es un sistema bastante rígido, estructurado, donde uno tiene que ir a un tribunal a pedirle una autorización para poder donar. Se simplifica todo eso, hay unas medidas transitorias que posibilitan de que uno pueda hacerlo mucho más, muy fácilmente, y además de con ello traspasar en vida el patrimonio a la familia, y que eso me va a salir mucho más barato de lo que me costaba hasta hoy, ¿no? Es una medida bastante atractiva y que tiene una finalidad netamente de recaudar hoy fondos que van a surgir mañana, ¿no? Y lo que quizá hemos visto en los últimos, en todos los proyectos tributarios del último tiempo, que es rebajas y condonaciones a los intereses y multas y procedimientos municipales, que quizás lo novedoso que viene en este proyecto. Eso es lo que vamos a ver, es una agenda bastante ambiciosa y espero que tengamos el suficiente tiempo de explicar cada una de ellas. Vamos entonces. Impuesto de primera categoría. ¿Qué es lo que propone el Ejecutivo? Nos propone que bajemos de un 27 a un 23%. Va a ser una rebaja progresiva que va a estar. Yo creo que aquí lo que ellos buscaron fue esto de dejarlo circunscrito a su periodo a su periodo de gobierno de 4 años, y lo que nos están proponiendo es bajemos en los próximos 4 años, del 27 al 23, para que en el año 2029, comercial 2029, la tasa de primera categoría sea de un 23%, ¿ya? Bajando prácticamente 2 puntos por año, ¿va? De 27, 25,5, 24 y cerremos en un 23. Y quizás lo más interesante acá es de que el crédito que se va a pagar por este impuesto va a ser un crédito que se va a poder aprovechar por los impuestos finales de las personas en un 100% y no un 75%. Así que hay una mejora bastante importante. Quizás lo que se echó de menos por ciertos grupos, como pueden ser las pymes, es que no hay una mención específica, ¿ah? Para la tasa de las pymes, que hoy en día es un 12,5, eh, pero que paulatinamente va a ir subiendo, ¿ah? Porque así está establecido en las normas transitorias de otros proyectos que se han ido negociando en el pasado. Y hoy en día lo que tenemos es que va a ser un 12,5 para las pymes, va a seguir subiendo, en el 26 y el 27 va a subir a un 15% y a un 23% del 2029, que va a ser coincidente con la tasa de la primera categoría que propone el proyecto de ley. O sea, a partir del 2029, tanto pymes como las grandes empresas van a tributar en primera categoría con tasa del 23%. Eso es lo que se busca en el proyecto. También hemos escuchado por trascendido de prensa de que existiría la posibilidad de presentar un proyecto de ley, una ley corta, como han denominado, que se busque que la tasa de las pymes siga en un 12,5, pero hay una discusión política que se va a dar, y esto está circunscrito, esta presentación, solamente a lo que tenemos hoy en día como proyecto de ley, y que es que para las pymes no hay una mención especial, simplemente que entraría con esta regla, quizás podríamos denominarla general, que es que vamos a quedar con un 12,5 y después subiendo paulatinamente hasta el 2029. Luego vamos a encontrar de que, si ustedes se fijan, estas normas no tienen un impacto directo. Uno puede decir que hay una mayor recaudación, porque sin duda de que al tener una menor tasa existiría una menor recaudación. Pero lo que se busca con esto, es lo que nos ha explicado el Ministerio de Hacienda, es que este dinero pueda ocuparse para nuevas inversiones, y estas nuevas inversiones a su vez generen otras tasas de impuestos que pueda recaudar el Estado. Por eso hablamos de que es una medida de carácter pro inversión más que recaudatoria. Luego vamos a, hablar, a revisar que tenemos acá una reintegración del sistema tributario, ¿ah? Y que entiendo que esto lo va a conversar Francisco, ¿no? Bueno, aquí Eric ya les adelantó un poco, estamos hablando de reintegración. Como ustedes saben, el impuesto a la renta tiene dos objetivos. Por un lado, eh, ver las rentas de las empresas y por otro lado, cobrar impuestos respecto de las rentas personales. Cuando uno habla de un sistema integrado, básicamente, es donde hay una conexión respecto de las utilidades, del impuesto pagado por las utilidades de las empresas, que posteriormente al distribuir dividendos o las utilidades a sus socios, personas naturales en este caso, van asociadas a un crédito. Eso viene siendo un sistema integrado.
Por su parte, un sistema desintegrado y que se discutió en la reforma del proyecto del gobierno del presidente Boric, básicamente era, aquí ya no hay crédito que fluya de la empresa al contribuyente. Nosotros, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, decidimos ir por el ancho camino del medio y creamos un sistema semi-integrado, que básicamente implicaba que respecto a las utilidades pagadas por la empresa, las personas naturales iban a tener derecho a utilizar el 100%, pero pagando un peaje equivalente a un 35%, por lo cual al final del día, cuando uno calcula los impuestos finales y afectados impuestos al complementario, solamente se tenía derecho a un 65% del crédito, y eso es lo que se llama y conocemos hasta el día de hoy como la restitución de ese otro 35%. ¿En qué consiste la propuesta? De nuevo, como adelantaba Eric, de manera progresiva vamos a ir avanzando hasta tener una integración total del 100% del crédito. Eh, para el año 2026 las cosas se mantienen igual, al año 27 la restitución es de un 30, al 28 un 20 y ya a partir del 29 la integración es completa. Ahora, junto con esta gradualidad, va a haber un orden de imputación respecto de los créditos asociados que van a la distribución de utilidades o dividendos. Y como se puede ver ahí en la lámina, básicamente hay que ir agotando primero los créditos del 26, luego el 27, luego el 28, para finalmente poder hacer uso de los créditos a contar del año 2029, que van a contar con el 100% de los créditos. Y como de repente uno es más fácil poder visualizar esto, tenemos una siguiente lámina con un par de números. Para simplificar, nuevamente aquí tenemos el régimen actual, del régimen general, tenemos el régimen propuesto con la integración. De nuevo, para mantenerlo simple, en base a 100, tasa de impuesto negativo del 27%, y ver qué es lo que pasa con un contribuyente que está afecto a impuestos con el 40%. Pagaba el impuesto, se paga 27% por la empresa. Al día de hoy, luego distribuimos el saldo, el contribuyente tiene un retiro por 40, pero, de nuevo, por lo que hablamos de esta restitución del impuesto, solamente va a tener derecho al crédito por un 17,55 de la distribución, versus lo que sería en el régimen propuesto que tendría un crédito por el 27. Por lo tanto, la carga baja de lo que hoy día conocemos que es como el 44,45, que incluso tiene una rebaja adicional establecida por la ley para llegar a ese monto, versus lo que sería ahora con el proyecto aprobado de una carga total del 40. Y esto además viene a nivelar un poco la cancha respecto del inversionista local con el extranjero, ya que el inversionista extranjero que hoy día tenga acceso a los convenios de tributación que tiene el Estado de Chile con otro Estado, la carga tributaria total es de un 35%, versus lo que tenemos hoy día, que tenemos esta diferencia de casi 10 puntos, con lo cual hay un castigo al inversionista local. Esto viene a reducir esa brecha y por lo tanto nuevamente busca que la gente vuelva a invertir en Chile. No solamente a nivel de la empresa, obviamente, pero también viendo que el día de mañana, cuando requieran de esas utilidades, bueno, van a tener un acceso a una tasa impositiva un poco menor. Creo que el ejemplo es muy gráfico, ¿ah? Nos muestra que realmente hay un impacto en la economía personal de aquellos que tengan una empresa. Porque claro, aquí es un ejemplo muy simple, con base 100, para poder simplificarlo, pero fíjense que hay un impacto. Entonces, no es inocuo el crédito, esta pérdida de crédito que había en su momento, y que si esto prospera, sin duda que se va a generar a la línea final una baja importante en los impuestos de cada una de las personas que tienen algún tipo de emprendimiento, porque esto siempre se asocia a como que la gran empresa, pero muchas veces no son grandes empresas también las que están aquí involucradas. eh, y el impuesto final golpea duro a los socios u accionistas de estos procesos, ¿no? Luego pasamos, cambiamos quizás diametralmente el tema de lo que era la primera categoría y nos vamos a lo que es el impuesto a las donaciones, ¿ya? Eh, por regla general, lo que tenemos que tener claro es que cuando yo quiero regalar a, ya sea a mis hijos, nietos, si tuviera, existe un cobro que me hace el fisco por efectuar estas donaciones, ¿ah? También se aplica cuando yo quiero regalarle a un tercero extraño, etcétera, un tipo de cobro, ¿ya? Lo que busca la ley
con esta nueva regla que se va a incorporar, que es una regla transitoria, que es por solamente 12 meses, eh, es que existe una rebaja de lo que yo voy a pagar respecto al bien donado, ¿ya? Nuevamente, por regla general, las cosas tienen un valor que la ley define en su ley de impuesto a la herencia y donaciones, donde están todos los bienes, donde como yo tengo que considerar su precio para la finalidad de donarlos o cuando yo fallezco, ¿ya? Es la misma ley para ambos casos. Luego de que yo valoro las cosas, le voy a dar una parte de ello a la persona que yo estime, va a tener algún premio, si obviamente es mi hijo o si es los hermanos, etcétera, o va a haber alguna tasa de descuento y se va a aplicar un impuesto final que es de carácter progresivo, o sea, mientras más yo dono, más caro es, mientras menos dono, más barato me va a salir. ¿Ya? Lo que se busca acá es que las personas puedan adelantar, básicamente, quizás de una manera bien simple de explicarlo, adelantar en vida este proceso y evitarse los problemas del fallecimiento, ya sea de que los herederos empiezan a discutir quién tiene mejor o un menor derecho, quién estuvo más cercano, etcétera, a la familia, y múltiples discusiones que surgen a propósito de la muerte de alguien, y poder definirlo en vida, ¿ya? De que las familias tomen una decisión consciente hoy día y puedan decir, mira, creemos que la mejor forma de distribuir es esta. ¿Ah? Para ello, el proyecto de ley lo que contempla es, primero, facilitar esto, en el sentido de que hoy en día yo requiero ir a un tribunal, pedir una autorización de un juez para que se conceda esta donación. Hoy en día basta con una declaración jurada donde yo voy a explicar cuáles son los bienes que tengo y después una escritura pública donde se traspasan esto a través de esta donación. ¿Ya? Voy a determinar mis bienes, voy a valorizarlos según lo que me establece la ley y voy a pagar un impuesto. La ventaja que tiene esto es que una vez que yo se fije el impuesto, voy a poder pagar la mitad. O sea, el 50% va a haber una rebaja en este impuesto a pagar. Pero tiene ciertas limitaciones, ¿ya? Dentro de las limitaciones que están es que yo solamente le puedo donar a mis hijos, a los ascendientes o a mi cónyuge, que se entiende que son los legitimarios, ¿ya? Luego, existe también que yo puedo donar solamente el 75% de mi patrimonio, no el 100%. Eh, pero con ello ya creo que uno puede sentir como quizás líder de una familia que ya ha solucionado gran parte del problema, ¿ya? Cuando después yo concurro a pagar el impuesto, puede ser que en el futuro siga obteniendo algún tipo de riqueza, le quiera volver a donar, eso va a entrar con reglas generales y eso entra entonces el proceso de que se llama de acumulación, donde yo tengo que juntar todas las donaciones que le he efectuado a alguien y pagar un impuesto con una tasa de recargo por este proceso que ya he tenido con anterioridad. Pero lo que estoy haciendo acá con estas normas es, en definitiva, poder facilitar las reglas, poder simplificar el proceso y poder pagar menos por algo que va a ocurrir sí o sí en un futuro que desconozco al momento de mi partida como líder de una familia que pueda tener algún tipo de patrimonio. ¿Qué es lo relevante de esto? Que estos son normas transitorias, por lo tanto van a tener una vida bastante corta. El proyecto habla de un año, no sabemos cómo va a terminar en definitiva, puede que sea un poco más largo, un poco más corto, pero no deben ser medidas de largo aliento. Eh, y cuando ello ocurra, luego el Servicio de Impuesto Interno va a tomar todos estos procesos y va a poder quizás extender algún proceso de fiscalización si entiende de que no se han cumplido las donaciones a las personas que debieron haberse realizado o si no se valorizó en la forma que establece la ley, ¿ya? Pero es algo que uno lo puede hacer con una asesoría de una manera bastante fluida, sin ningún tipo de... Eh, que esto ya lo habíamos conversado un poco, de que yo puedo donar entre cónyuges. Actualmente la donación entre cónyuges se entiende que es una donación del tipo revocable y por tanto va a pagar impuestos solamente al fallecimiento de la persona que donó. En este caso se cambia esto y se pasa a ser una donación irrevocable, por lo tanto voy a tener la posibilidad de pagar el impuesto hoy, por eso que se hace ese cambio. Eh, ya hablamos de la acumulación y del crédito para las donaciones en el futuro y quizás
La medida de control que tiene esto es que si la persona que recibió una donación la va a enajenar dentro de 3 años siguientes a que fue recibida, el costo, o sea, el valor de adquisición que va a tener esto, será el que originalmente tenía el donante. Por ejemplo, yo voy a donarle mi auto a uno de mis hijos, que cuesta hoy en día, no sé, 5 millones de pesos. Si mi hijo lo quiere vender a la semana después de que yo se lo doné, el costo que él va a tener va a ser lo que ese auto me costó a mí, esos 5 millones de pesos. Entonces él va a pagar impuestos, supongamos que pagar impuestos a la venta de los autos usados, en función de ese precio que yo le traspasé. ¿Ya? Con esto lo que se busca básicamente es no ocupar esta norma para poder traspasar patrimonio y que sea vendido por otras personas, quizás con menores tasas o con algún régimen de privilegio. Eso es lo que se está buscando con esto. Algo me pasó acá. Ya, perfecto. Menos mal que era un mensaje de aviso, simple. Continúa. Espérate, un punto respecto al anterior que no sé si quizás yo no lo escuché, pero algo súper interesante es la forma en que se financia el impuesto. Eh, Generalmente cuando uno hace donaciones pueden haber eventualmente como problemas de liquidez o incluso el día de mañana cuando fallece alguien hay problemas de liquidez. Y no es fácil poder costear el pago del impuesto a la herencia. Y el proyecto está asociado que para efectos del pago, en caso de que haya en este caso caja, por así decirlo, disponible en alguna sociedad del grupo familiar, bueno, los herederos van a poder hacer uso de dicha caja para el pago del impuesto y ese préstamo para con los socios o herederos, que en este caso, no va a estar afecto al gasto rechazado, eh, considerado como un retiro encubierto respecto de ello. Así que eso también es algo súper interesante. De nuevo, al fallecimiento de alguien, realmente se generan estos problemas de liquidez para poder pagar el impuesto y hay que salir a liquidar activos. Esto permite no solamente una reducción del pago del impuesto, sino también tener una mayor fuente de acceso de liquidez básicamente para su pago. Efectivamente. Bueno, seguimos con la amnistía tributaria. Si esto le suena a déjà vu, es porque ha estado en los últimos proyectos bastante en boga. ¿En qué consiste esto? Básicamente, si es que hay contribuyentes a efectos de impuestos en Chile que tienen capitales en el extranjero y estos deben haber declarado impuestos acá en Chile y no lo hicieron, bueno, esta es una oportunidad básicamente para dar cumplimiento a esa obligación. Eh, y respecto de ello, hay tasas diferenciadas que vamos a entrar a distinguir después. Ahora, ¿quiénes pueden acogerse? Nuevamente, contribuyentes a efecto de impuestos en Chile, ya sea respecto de bienes y renta del extranjero que no han sido declarados, respecto de activos que mantengan en el exterior mediante mandatarios, estructuras indirectas, trust, fiduciario, e incluso respecto de bienes en Chile mediante esta misma estructura en el extranjero que mencionamos recientemente. Eso es como la amnistía propiamente tal. Como les adelantó Erika al principio de la charla, hay una cuarta categoría de personas que se pueden acoger y que son sujetos que no están en incumplimiento tributario, sino que más bien tienen activos en el extranjero y porque no se ha gatillado el hecho grabado, básicamente, no han percibido eh, estos ingresos o renta, eh, no han tenido que declarar este impuesto acá. Y lo que dice la norma es, oiga, usted que en este minuto, por algún motivo, está en la capacidad de diferir el pago de este impuesto, bienvenido a poder declararlo y acogerse a estas tasas más convenientes, porque no, la amnistía tributaria es básicamente una medida recaudatoria. Ahora, ¿qué activo incluye? Esto, una amplia gama, va desde acciones, inmuebles, instrumentos financieros, divisas, criptoactivos, rentas asociadas a esos activos. Pero lo clave acá es que tienen que haber sido adquiridos antes del 1 de enero del 2025. Tiene que haber una identificación de quiénes son los beneficiarios finales al respecto. Y los activos no pueden estar en jurisdicciones que son básicamente utilizadas para el lavado de activos. Mencionábamos antes de que hay una tasa diferenciada y por tanto podemos hablar de una amnistía sujeta a repatriación o no sujeta a repatriación. La que no está sujeta a repatriación básicamente es una tasa del 10%
y con eso queda cumplida la tributación de esas rentas y no hay nada más que hacer. Hay una tasa un poco menor, que es de un 7%, nuevamente pagadas, se dan por cumplidas las obligaciones tributarias, pero viene amarrado con la obligación de tener que invertir dichos activos en Chile. Y para ello va a haber un plazo de 3 años desde que se hizo la declaración y luego tendrán que estar invertidos en Chile durante 5 años más. ¿En qué tipo de activos? Bueno, en la bolsa chilena básicamente, en acciones con presencia bursátil o cuotas de fondos mutuos o de fondos de inversión. También se pueden invertir en proyectos, o sea, en activos inmobiliarios, perdón. Y finalmente se puede invertir mediante un vehículo de inversión en cualquiera de las dos anteriores. Eh, una vez pagado el impuesto, el costo tributario de esos activos viene a ser sobre el valor que se paga por el impuesto. Eh, se, se- Se entiende que el contribuyente que se acoge de buena fe y por tanto dando cumplimiento a la obligación de declarar todo lo que tenía en el extranjero. Esto de nuevo es un procedimiento voluntario, al igual que las veces anteriores, de una ventana de un año, pero, pero de nuevo la parte principal va a estar en distinguir con qué tasa me decido acoger y por tanto si es que estoy dispuesto o no a repatriar los activos a Chile. Y básicamente eso de nuevo son medidas pro inversión en el país. Eh, y luego un par de restricciones. Esto no puede ser utilizado por contribuyentes respecto de aquellas rentas que hoy día estén siendo observadas de alguna manera por el Servicio de Impuesto Interno, ya sea que hay una citación o una liquidación o que esto esté en tribunales. Lo mismo respecto de sujetos que hayan sido condenados por lado de activos o que tengan algún proceso presente en este minuto como ante la UAF. Eh, Diría que esas son las características principales. Después, dependiendo del tipo de activo, hay que entrar a determinar cómo se valoriza. Pero todo eso está claramente establecido en la ley. Y lo más importante es que respecto del tipo de cambio a utilizar es aquel del día de la declaración. Los procesos de amnistía tributaria, eh, podemos discutir si son buenas o malas medidas, ¿ah? Porque lo que aquí ocurre es que existen contribuyentes que están en incumplimiento y básicamente se les da un perdonazo de, oiga, regularice todo esto, aquí borrón y cuenta nueva y comenzamos de nuevo la relación, ¿no? Tuvimos una en el 2015 que fue, yo diría, bastante exitosa por la cantidad de bienes que se declararon, por la recaudación que hubo, considerando las expectativas que tenía el presupuesto de ese entonces y con lo que realmente ingresó en arca fiscal. Se ingresó más de 10 veces lo que estaba pensado que se iba a recaudar. Eh, Luego tuvimos otro proceso con el presidente Boric, que quizá una de las, quizá el gran responsable fue el tiempo, de que fue muy escueto el plazo para poder acogerse a esto y la verdad que desde la mirada de lo que se pretendía recaudar con lo que se recaudó fue un fracaso, podríamos decir, ¿no? Porque no fue ni muy cercano a lo que estaba presupuestado. Y hoy tenemos otro proceso con una tasa que busca ser un poco más generosa de lo que fue el último. Estamos hablando que el último fue un 12, ahora estamos en un 10 o un 7, como dijo Francisco, podemos dividirlo como en un proceso de amnistía con obligación de repatriación y sin obligación de repatriación. Me gustó mucho eso, ¿no? Eh, y eso es atractivo porque también aquí influye la confianza. Mucha gente cayó en quizás un incumplimiento por algún error y después le salía muy caro poder regularizar, entonces esperaban estos procesos y ahí es donde viene la pregunta, ¿cuántos más procesos de amnistía van a tener que existir? Porque obviamente cuando ocurren muy seguidamente, uno lo que puede pensar como quizás un contribuyente un poco más agresivo es, quizás mejor espero de que exista un nuevo proceso de amnistía y con ello estoy cada cierto tiempo limpiando estos errores, ¿no? Por eso que quizás de la mirada de la política tributaria no es buena idea tener procesos de amnistía tan frecuentemente, ¿no?
Lo que sí es muy, muy interesante es también otra cosa que conversaba Francisco respecto a esta posibilidad que existe de que yo pueda ocupar estos bienes que no están en incumplimiento para declararlos y básicamente adelantar una tributación que va a ocurrir en algún momento al día de hoy, ¿va? Con una tasa que puede ser mucho más atractiva o sin duda va a ser más atractiva que lo que me puede llegar como persona después cuando llega estos dineros a ser percibidos en mi bolsillo, ¿no? Así que eso es una medida que yo creo que si se explora bien, si es bien comunicada, puede ser muy atractiva para aquellas personas que tienen hoy día inversiones, que han cumplido con sus obligaciones tributarias, que se mantienen muy bien en ello eh, y que pretenden traer estas rentas con una tasa bastante atractiva. Francisco. Bueno, pasamos entonces con el crédito este tributario de empleo formal, como mencionaba Eric. Esto es un premio básicamente para aquellos que tenían sus trabajadores en regla. Inicialmente cuando se comunicó se pensaba que esto era un crédito para el efecto de la creación de empleos. Eso no es necesariamente así. Basta con el hecho de tener a sujetos empleados por remuneraciones entre las 550.000 a 850.000 pesos. Esto es un crédito del 15% que se va disminuyendo de manera progresiva y aplica para contribuyentes tanto del régimen general, es decir, las empresas del régimen general que tributan al 27 o para el régimen PYME. El crédito que se genera puede imputarse contra PPM, IVA, impuesto a primera categoría e incluso arrastrarse hacia el futuro. No podrá ser acumulable respecto de otros beneficios que ya esté sujeto el empleado respecto a aquel empleado, y tampoco podrán ser susceptibles a aquellas empresas en donde el Estado participe en un 50%. Em, Luego, otra medida que adelantó Arica al principio es el impuesto a las ganancias de capital pasaría a estar nuevamente exento de impuestos. Si hacemos un poco de historia tributaria, esto era así desde el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se modificó la administración del presidente Piñera y se vio como un mecanismo de recaudación, esta tasa del 10% se vio como un mecanismo de recaudación para efectos de poder financiar la pensión garantizada universal. A la fecha, el impuesto solamente logró recaudar una sexta parte de lo que se había proyectado, y lo que sí logró, de manera negativa obviamente, fue generar menor dinamismo en el mercado de capitales. Entonces, ¿en qué consiste este impuesto? El impuesto a la ganancia de capital se elimina básicamente la ganancia de capital por instrumentos de la generación de acciones abiertas en bolsa, cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos con presencia bursátil pasarán a ser un ingreso no renta a todo nivel. Es bueno recordar que a día de hoy los inversionistas extranjeros, así como los fondos de pensiones, sí tenían el acceso al ingreso no renta, y que esto fue algo que se modificó para lo que uno podría calificar como los inversionistas retail. Bueno, con esto, esta medida vuelve a estar vigente para todos y por tanto no estaría en efecto impuesto. Vuelvo atrás un poco con el tema del crédito del impuesto, perdón, con el crédito tributario del empleo formal. Porque, como bien dijo Francisco, yo diría que más que una medida que no busca el empleo o fomentar el nuevo empleo, y aquí han habido muchas dudas que me la han preguntado muchas asociaciones de empresarios, que en definitiva esto es para trabajadores nuevos y antiguos, para que lo tengan súper claro lo que están escuchando. Aquí no significa que si yo tengo un nuevo trabajador va a tener este crédito. No, los trabajadores que ya están, que cumplen estos requisitos, que hablaba Francisco, de entre 550.000 y 847.000 pesos, van a tener este beneficio. Entonces, no implica necesariamente esta medida que yo voy a tener una mayor contratación, sino de que los mismos que ya están van a tener este beneficio. Ahora, uno entendería también que si yo tengo muchos trabajadores, tengo varios trabajadores y me estoy ahorrando algo de plata por cada uno de ellos, por este crédito que me van a entregar, podría tener, si tengo la necesidad de buscar más personal y estaba corto de presupuesto, decir, bueno, ahora tengo una parte financiada con esto. Entonces, es bien interesante esa medida y ahí uno puede decir, sí, mira, en realidad, de una manera quizás no directa, pero indirecta, tengo un financiamiento y me permite tener un impacto en el empleo, que es también otro de los ejes que tiene el gobierno, que es volver a tener un pleno empleo, ¿ya?
Pero creo que es muy relevante señalar de que este crédito tributario no es exclusivamente para nuevos trabajadores, sino que abarca a todos los trabajadores que cumplan los requisitos. ¿Ah? Em, Hemos visto que en todas las láminas tenemos esta vigencia, desde cuándo entrarían en vigencia. ¿Ah? Y aquí dice, con un lenguaje muy de abogado, para los que no entienden muy bien, es a contar del primer día del mes siguiente de la publicación del proyecto, que es algo que no sabemos cuándo va a ocurrir. También nos preguntaban en el chat, oiga, esto está en discusión, entonces ¿va a terminar así? No, no sabemos. Esto es lo que propone el gobierno, lo que sí hemos escuchado, son varios quizás principios, que es el proyecto no se va a dividir, o sea, el proyecto va a seguir su tramitación como un todo, eh, y cómo va a salir es algo que no podemos saber, porque en definitiva esto también depende de la discusión que se genere. Quizá algunas cosas van a desaparecer, otras cosas se van a perfeccionar o algunas cosas se van a adicionar con algunos términos de lo que está hoy en día. Entonces, vamos a tener quizá otra charla después para explicar cómo terminó el proyecto y qué es lo que hay que hacer o cómo lo que hay que hacer. Pero estas son las grandes ideas de manera tributaria, para entender más o menos de qué es la discusión, porque uno muchas veces se queda con lo que dice el diario y es muy superficial, y aquí queremos quizás hacerle un doble clic y poder ir a esa norma y entender cómo funciona. Y es por eso que creemos relevante señalar de que para el crédito tributario es para trabajadores nuevos, antiguos, no hay una discriminación, no se busca ningún tipo de ellos, sino que ganen cierta cantidad de dinero y ahí va a estar este crédito. ¿Ya? Y la ganancia de capital, como dijo Francisco, no se recaudó lo que se pretendía recaudar. El impacto en la PGU no ha sido tal porque es una norma que estaba financiada ya por 20 años, si no me acuerdo cuando uno escuchaba al presidente Piñera que decía que tenía ya un financiamiento garantizado por 20 años, así que estaba importantemente respaldada. Pero lo que sí trajo es una externalidad negativa, que dañó mucho el mercado de capitales. La profundidad, como dicen los expertos, la profundidad del mercado de capitales lo dañó. Y eso es algo que hay que cuidar, porque en definitiva las tasas de interés también se repercuten por el tema del mercado de capitales. Eso nos pega a todos los créditos hipotecarios. Después tenemos todos los impactos con la web, etcétera. Todos sabemos lo que ocurrió en el pasado con las medidas del COVID, los retiros. Entonces, todo eso repercute. Esto es una bola gigante de nieve que en definitiva nos golpea en el bolsillo del día a día. Y mientras más robusto esté este mercado, hay más plata disponible para poder prestar y con costos baratos para todos nosotros que buscamos hoy en día financiar las casas y todo lo que eso conlleva. Y luego nos pasamos al DFL2, que aquí me pierdo un poco, y entre tantas láminas entendería que todavía está Francisco, estás tú a cargo de esta, ¿no? Voy yo, sí. Bueno, para los que saben cómo opera hoy día el régimen de FL2, básicamente las personas naturales, respecto de sus propiedades que califiquen como DFL2, estas son viviendas económicas de menos de 240 metros cuadrados, las dos de mayor antigüedad, van a estar no afectas a impuestos respecto de las rentas de arrendamiento que generen. Eso es lo que teníamos hoy. ¿Qué es lo que viene a proponer el proyecto? Viene a ampliar este beneficio con una tasa de un 5% respecto de viviendas de 90 metros cuadrados y hay que distinguir, perdón, respecto de las rentas de esas viviendas de 90 metros cuadrados, y hay que distinguir respecto del tipo de contribuyente. Porque respecto de las personas naturales, este impuesto único con tasa del 5% aplicará desde la tercera vivienda. Es decir, se mantienen los beneficios vigentes respecto de las primeras dos viviendas sujetas al régimen de DFL2 de mayor antigüedad. Eso no cambia. Y respecto de la tercera vivienda hacia en adelante que el contribuyente adquiera y que la sujete a arrendamiento, las rentas van a estar afectas a un impuesto único del 5%, sin que después sean consideradas para efectos del pago de impuestos posteriormente. Es decir, se paga ese 5% como tasa única y se queda con la tributación cumplida respecto de ella. Respecto de empresas y empresarios individuales, aquí estos van a poder adquirir propiedades que califiquen como DCL2, pero para tener acceso a este 5% como tasa única van a tener que comunicar su decisión al Servicio de Impuestos Internos de acogerse a ella. No es algo automático. Y una vez que se acogen, van a tener que estar obligatoriamente sujetas a esa tasa del 5% durante un mínimo de 5 años.
La norma tal como está escrita hoy no da una ventana para salirse una vez que se acogen más allá de cumplir los 5 años. Una vez que cumplidos los 5 años van a tener esa posibilidad de decir, bueno, quiero cambiarme este régimen único. Y en caso de hacerlo, esa empresa o empresario individual no podrá volver a acogerse a este nuevamente. Ahora, respecto de las rentas que generen, eh, para esos contribuyentes, también se van a atender ya cumplidas con tributación, se van a tener que ir al registro de rentas exentas, y en caso de que esos contribuyentes tengan otro tipo de rentas, bueno, para poder llegar de nuevo a esas rentas exentas, van a tener que pasar por el orden de imputación establecido en la ley. Entonces, por ejemplo, si usted fuese un contribuyente sujeto al régimen general, que tiene rentas por parte de la nueva generación con este criterio de FR2, renta única al 5%, y tiene otras rentas no, porque tiene rendimiento mobiliario de otro estilo, otros negocios, para llegar de nuevo a esas rentas exentas y distribuirlas como dividendo, va a tener que pasar por el registro RAI y el DDAN. De nuevo, la vigencia acá a partir del 1 de enero de 2027, pero como dijo Eric, eso perfectamente puede cambiar según cómo hace el proyecto. Todo puede pasar. Eh, sí, y en este sentido, y para entender también por qué el proyecto se ha presentado como un todo, el proyecto genera cierta sinergia. Y entonces, si es que uno vamos un poco más atrás o al comienzo de la presentación y hablamos de la amnistía, teníamos estos contribuyentes que van a acogerse a esa amnistía y pueden repatriar capitales a un 7%, y las alternativas que tenían para hacerlo era invertir esa plata en el mercado de capitales, básicamente acogiéndose a lo que sería esta nueva ganancia de capital no afecta a impuestos, o a activos inmobiliarios, donde tendríamos este régimen especial del DFL2, con esta tasa única del 5%. Entonces, cuando uno va viendo lo que entrega el proyecto y cómo estas normas funcionan conjuntamente, uno puede entender de que se hizo para hacer la inversión de una manera más atractiva, de poder convencer a aquellos que tienen capitales afuera para poder traerlas nuevamente y ofrecerles algo competitivo en relación a lo que pueden conseguir en otros mercados. Así es. Yo creo que esto, como tú dices, Francisco, hay que mirarlo como un todo. O sea, en definitiva, ahí es cuando uno empieza a cuajar la idea y se da cuenta de que hay cierta lógica, que como yo lo he repetido varias veces, creo que es una lógica pro inversión, en el proyecto. Así que uno espera de que quizás los grandes problemas que hemos visto con las reformas tributarias que hemos tenido en los últimos tiempos es de que hemos tenido mucho parche, discúlpenme el chilenismo, mucho parche entre medio de las normas. Entonces, como que salió una norma, parece que quedó no tan bien, entonces un parche. Y después van otro parche. Entonces, al final, después cuando uno ve la ley como queda, es que muchas veces no cuajaban la idea. Faltaba algo, faltaba un conector y teníamos que volver a crear otra ley para poder arreglar el error que había quedado. Entonces, eh, este proyecto pareciera de que tiene una mayor perfección en la conversación de las normas a la hora de, inclusive, hay un detalle no menor, que el otro día revisábamos en unas conversaciones ampliadas con otros abogados de la plaza. Y uno se fija que una de las grandes problemáticas cuando uno empieza a donar es el pago, la mecánica del pago del impuesto, ¿no? Que muchas veces los notarios cuando se ven enfrentados con estas escrituras públicas que lo involucran a ellos, son bastante eh, reacios o muy exigentes en cómo se entrega el documento. Y aquí la ley, en una aplicación muy práctica, lo que está diciendo es, mire, el notario le va a entregar una copia sin cerrar de la escritura para que usted simplemente vaya a impuesto interno y pueda pagar esto, o a tesorería en este sentido. Entonces ahí uno se da cuenta de que cuando hubo esta conversación del proyecto de ley, hay un conocimiento real de lo que implica la práctica de esto, cómo se debe llevar a cabo. Y ahí uno agradece, más allá de que pueda a uno le parecer o no el proyecto de ley, eso es un tema ya personal de cada uno, pero de que los que operamos en el sistema agradecemos de que haya a lo menos un conocimiento en la aplicación de la norma y no pareciera de que la hizo alguien o algunos
que no entendían cómo esto se hace en la práctica. Y eso es muy importante. Continuando. Tenemos la exención del impuesto territorial, ¿ya? Que esta es una medida, yo creo, de las que ha traído quizás mayor, tiene una caja de resonancia bien importante, ¿ya? Eh, para muchos bombo y platillo, para otros puede ser una medida muy regresiva. Vuelvo al punto, yo creo que aquí no estamos para hacer ese análisis, eso lo verá cada uno en particular, en conciencia, pero esto es un tema que estamos viéndolo desde la mirada técnica. Si bien es cierto, las contribuciones tienen un impacto de que repercuten en las arcas municipales, lo leía hace unos días atrás, 240 millones de dólares, harta plata. Eh, van a tener que buscarse los mecanismos, que es lo que hablan todos los municipios, de cómo vamos a reponer esos recursos en arcas municipales para que no exista un desfinanciamiento de las mismas, ¿ya? Entonces ahí hay otra mirada que hay que ir a hacer después o entonces tienen que conversar en el proyecto de ley de cómo vamos a tener esos recursos. Algunos hablan de, oye, no es que haya que reponer los recursos, sino que hay que ver los gastos de las municipalidades para entender si esto realmente amerita o no. Muchos hablaban, también lo escuchaba el otro día, y lo leí en un paper, de que las municipalidades solamente pueden gastar en lo que dice su presupuesto un 20% en remuneraciones de sus trabajadores y el promedio es un 40%. Entonces, eh, pareciera que también hay una fuente ahí, pero eso ya es una discusión más puntual y política que se escapa a los tributarios. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Es una medida que lo que busca es una exención del 100%, o sea, no hay pago de contribuciones para personas naturales mayores de 65 años. Dentro de día yo hice la precisión. No es tercera edad, mayores de 65 años, porque recuerden que las mujeres son a partir de los 60, entonces aquí es 65 años, se adecúa a la edad para ambos géneros eh, y esto va a ser aplicable solamente respecto de una vivienda que esté en territorio nacional, muy importante eso, y que constituya además la residencia principal de esa persona o de esas personas si que son un matrimonio, eh, y que coincida, y aquí viene una cosa que yo creo que va a ser un poco compleja, con el domicilio electoral reflejado en el CERVEL. ¿Por qué digo que es algo complejo? Porque hay mucha gente eh, y yo hasta no hace mucho tiempo lo tenía así, que uno se inscribía en el domicilio de los padres, los más jóvenes quizás, y después no cambiaba ese domicilio electoral porque él era cómodo o iba a ese colegio toda la vida a votar y era como una tradición familiar. ¿Ah? Entonces, lo que aquí implica también es un cambio en eso. Yo me considero de esos como clásicos que iba a votar toda la vida en el mismo colegio. Yo fui con mi papá mucho tiempo a votar ahí, por eso me recuerda mucho eso. ¿Ah? Em, pero aquí nos pide un requisito, que es que coincida este domicilio. Entonces vamos a tener quizás un atochamiento de gente que va a tener que cambiar su domicilio en el CERVEL para poder optar a este beneficio. Va a haber mucha gente que no va a haber hecho el cambio porque no va a tener conocimiento y no va a poder aprovechar el beneficio. Y vamos a ver en las noticias ese abuelito con de escasos recursos que no puede acceder al beneficio porque no cambió su domicilio y pareciera que fue una arbitrariedad. Pero es un requisito que establece la norma y uno tiene que cumplir los requisitos para poder acceder al beneficio. Cuando yo cumplo estos requisitos, voy a poder entonces solicitar, porque tampoco es automático, es solicitar al Servicio de Impuesto Interno que se me aplique este beneficio explicando de que esta es mi vivienda principal y esta extensión va a aplicar a los dueños, porque puede ser, como lo decía antes, de que yo tenga este bien con mi cónyuge y podemos acceder al beneficio, ¿ya? También, y esto es una medida muy importante para que no existan los típicos abusadores de la norma, de que en caso de que se sorprenda que hay gente que no cumplió los requisitos o que hizo maniobras para poder acceder al beneficio no pudiendo estar dentro de aquella, se va a aplicar una sanción bastante cara, que va a ser 300% respecto al impuesto eludido. O sea, imagínense ustedes, si son 5 millones de contribuciones, para pegar fuerte esto. Eh, y va a tener y va a estar inhabilitado para acceder nuevamente al beneficio por 10 años. O sea, imagínense los que pueden ocurrir, que alguien puede hacerlo con su padre o su madre para poder obtener una ventaja, va a también bloquear
al papá o a la mamá con este impacto por 10 años. Así que tiene una medida bien importante para los que abusan de la norma, pero esto fue uno de los quizás ejes de campaña del presidente Kast y lo está cumpliendo en esta norma eh, y tiene un impacto relevante en arcas municipales y también un impacto bien significativo en los bolsillos de las personas mayores de 65 años con el pago de las contribuciones. Pero recuerden que es solamente para un inmueble y que este inmueble tiene que ser además el domicilio principal, la vivienda de cada una de estas personas. O sea, no sirve para la casa de veraneo, etcétera, que también otra discusión que se ha planteado de que esto beneficia a gente que tiene muchos inmuebles. No, es simplemente a uno y es el que sea su domicilio principal. Y recuerden siempre que además debe ser concordante con los datos del CERVEL. No sé si Francisco tú quieres ampliar este tema que sé que te apasiona. No, simplemente decir que al final la lógica de contrastarlo con el domicilio electoral son de las pocas normas de control que tendría en este caso el Servicio de Impuestos Internos para dar de verlo, porque el resto es, de nuevo, una declaración jurada, simplemente que proviene de uno, versus lo otro que ya es información oficial, que también uno le entrega al CERVEL, pero que es difícil de poder decirle después que no era lo que figuraba ahí. Claro, también lo que se busca con esto es que no vaya a ocurrir de que yo arriendo una casa quizás modesta en Santiago, por decir algo, y tengo una tremenda casa de veraneo, y entonces ocupo la casa de veraneo como la vivienda principal para no pagar las contribuciones, y acá me sale gratis porque no las pago porque no soy el dueño de la casa. Entonces, eso es lo que más o menos busca esto, de que no exista esta asimetría o que nadie busque aprovecharse de esta exención. Y luego nos vamos a la exención en la IVA del IVA, perdón, en la venta de las viviendas, ¿ya? Esto nuevamente es una medida que desde que salió en toda la contingencia nacional de que iba a estar incorporada, ha generado un congelamiento en la venta de inmuebles, porque claro, está todo expectante de si estoy en este plan de comprarme casa o comprarme un departamento, me espero a que baje el IVA. ¿Ah? La mala noticia es que ya nos han dicho todo de que ese 19% no va a ser lineal. O sea, si alguien pensaba que esa casa que estaba mirando departamento va a bajar un 19%, lamento decirle que no es así. Lo que estamos más o menos todos de acuerdo es que va a bajar entre un 9, 10%, 8, por ahí más o menos el impacto que va a tener. Y tiene una lógica también, porque primero que todo, el IVA no es que se aplique directamente al 100% del precio, el IVA se aplica solamente a la construcción, el terreno queda afuera, entonces ya por eso, por ende, baja un poco. También las constructoras tienen algunos beneficios, entonces no hay una relación directa con todo esto, ¿vale? ¿Qué es lo que se busca? Que sean una exención transitoria, esto es muy importante, o sea, no va a durar toda la vida. eh, y estas viviendas van a quedar libres del pago de IVA en la primera enajenación, que se denomina, que es cuando yo le compro a la inmobiliaria, a la constructora, ¿vale? Porque es siempre un concepto bastante quizás difícil de entender porque uno habla de viviendas nuevas y primera venta, pero quédense con aquella casa, departamento que está siendo comprado a la inmobiliaria, a la constructora. ¿Ya? Quizás yo aquí tengo una crítica a la técnica tributaria o la técnica legislativa o a la técnica del proyecto de ley, porque habla de que las constructoras inmobiliarias que tengan estos proyectos van a poder deducir esto como un costo o como un gasto, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo que tengo una crítica? Porque no somos tan que para decirlo de una manera un poco más sofisticada, y para no decir una palabra tan dura, pero somos un país serio. Entonces, uno no puede decir que las cosas son costo-gasto, ¿no? Así como que usted vaya al supermercado y elige el yogur o elige una leche. No, esto es una cosa seria y las cosas son una cosa o no son una cosa, ¿no? Entonces, aquí hay que definirlo bien. Yo creo que es justo hablar de que esto para las empresas que están en el desarrollo de un proyecto debe ser considerado parte de un costo, porque ya no va a estar incorporado como lo que ellos consideraban cuando juntaban su crédito fiscal, pero también lo que posibilita el proyecto de ley es que usted pueda tener como constructor o inmobiliario este crédito acumulado y después lo va a descargar en el futuro. ¿Ya? Entonces,
existe aquí como que se confunden los conceptos en cierta medida, pero eso ya es un problema de aquellos que están desarrollando los proyectos y no de las personas que están comprando los productos, que en este caso serían estas viviendas, que es lo que busca la norma. ¿Qué es lo que busca con esto? Dinamizar el mercado, que salga todo este stock de casas que existen hoy en día y que no se han podido vender y que en definitiva puedan mover más rápido un una línea de la economía nacional, que es la construcción, que siempre impacta directamente en el empleo, que impacta en la movilidad de recursos, que mueve mucha plata en definitiva. Entonces, acá tenemos una posibilidad de darle dinamismo a la economía de manera bien potente si esto logra prosperar. Ahora, también es cierto que al ser una medida transitoria que va a durar tan solo un año, uno se llega a preguntar, oye, los proyectos inmobiliarios no son tan cortometrajes, son de largos procesos. O sea, yo compro y pido un terreno, empiezo a hacer los proyectos, después voy y pido los permisos, después licito con las empresas respectivas, etcétera, 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 y me puedo demorar 5 años en tener una torre ya lista o unas casas. Entonces, no es algo tan rápido y por eso es que van a haber varias conversaciones respecto a qué pasa en el intertanto. Ya hay una discusión respecto a algunas cláusulas que hay que agregar en los contratos de estas empresas constructoras. Entonces, hay varias cosas que hay que definir bien porque estas medidas tienen un impacto bien profundo. Recuerden que para uno como comprador es bien sencillo, ya, se me fue el IVA, ¿ah? Pero todo lo que está atrás repercute muy fuertemente en cómo se administra esto. Y obviamente que un problema de los créditos fiscales que voy a ir acumulando y que después no voy a poder descargar, sin duda que va a traer mucho control y desafíos importantes a nivel de instrucciones de impuestos internos para poder el día de mañana explicar por qué cuando yo empecé un proyecto que tenía crédito fiscal porque lo iba a vender con IVA, después suspendí esto y después terminé con el IVA. Entonces, hay varias vueltas que hay que darle y no es tan sencillo. Lo que sí es que dice el proyecto de ley, ok, si usted va a vender y va a tener bien ventas exentas y ventas afectas, no le va a afectar la proporcionalidad en el IVA, o sea, usted no va a tener que empezar a ver esta regla de cuánto es el porcentaje de que estoy vendiendo afecto o no. O sea, hay varias normas que se están aplicando ahí y que buscan en definitiva no castigar fuertemente a este rubro. Pero en síntesis, es una medida bastante atractiva y que va a tener un impacto también, todos lo han dicho, no lineal el 19% en el precio final de los inmuebles. Para complementar un poco lo que ha dicho Eric, esta es una medida que lo que básicamente busca es que las inmobiliarias puedan descargar el stock que tienen hoy en día. Y eso se ve en cómo está redactada la norma, que básicamente dice que va a aplicar para ventas de primera transferencia donde ya haya recepción definitiva o parcial de la Dirección de Obras Municipales. Eh, y adicionalmente, para despejar un poco el ruido que había en el mercado cuando se estaba hablando del proyecto de ley y respecto de los plazos en los cuales esto aplicaría, en miras a que las inmobiliarias puedan seguir desprendiéndose de este stock y eventualmente ser sujetas y beneficiarse a la exención que establece al IVA la ley, eh, es que este beneficio de la exención de IVA va a aplicar respecto de compraventas que se celebren entre la fecha de la presentación del proyecto y el primer día del mes subsiguiente desde que se aprueba el proyecto. Por tanto, no solamente va a tener una vigencia de un año una vez que se aprueba, sino que también alcanza a englobar entonces las compraventas que se celebran desde que se presentó el proyecto y con eso se viene a dar mayor certeza al mercado respecto de quiénes se pueden acoger. Lo que hay que hacer en ese caso es que en las escrituras de compraventa que se celebren desde que se presentó el proyecto hasta que este se apruebe, hay que incluir una pequeña cláusula donde el vendedor señala que desea acogerse a la exención de IVA. Hay varias normas de control, varias normas que van a ir a afectar al rubro, pero sin duda que va a ser un tema, este va a ser, yo creo, de los temas más regulados a nivel de instrucción administrativa de impuestos internos, porque aquí hay mucho impacto en el día a día, en la contabilidad del día a día y los impuestos mensuales van a verse bien, bien afectados
si no se lleva bien este proceso. Entonces aquí tenemos un gran trabajo que después va a venir de parte de la subdirección normativa o de impuestos indirectos, de contarnos cómo vamos a tener que hacer todas estas cosas para que quede bien a nivel contable. Sí. Y nos pasamos a otro tema que es bastante atractivo, eh, porque nos hace irnos en el tiempo hacia una época del pasado donde Chile buscaba que los inversionistas viniesen al país lo invitábamos a un país desconocido, lejano, que en el fin del mundo, donde existía la posibilidad de hacer negocio. ¿Ah? ¿Por qué digo esto? Porque hace mucho tiempo atrás teníamos el decreto ley 600, donde uno les ofrecía a los inversionistas tener una invariabilidad tributaria, o sea, les ofrecíamos que durante cierto tiempo tuviéramos reglas que no se iban a mover en materia tributaria. Y eso le permitía a uno, como inversionista, decir, ok, estas son las reglas del juego, esto me va a costar instalarme en este país, esto me va a costar la tasa impositiva, esto va a ser mi rentabilidad del proyecto, ok, voy a ese país, invierto y hago un proyecto. ¿Ya? Porque esto eh, suena relevante y quiero ser súper claro de que no es baladí. ¿Ah? Eh, Cuando yo hago el análisis de un proyecto, una de las cosas que meto en la juguera sin duda es la tasa impositiva. ¿Ah? Y con eso voy a decir, ok, esto es lo que debe pasar. Cuando yo tengo un país en el cual la tasa de primera categoría se está moviendo, y quizás en los últimos 15 años se ha movido, y quizás pase de un 20 a un 27, lo que razonablemente tendría que ser alguien que esté analizando ese proyecto es que diga, ok, yo te aplico una tasa de descuento porque el impuesto que hoy día está calculado no sé si va a ser la misma de los próximos 5 años y como ha sido la tónica que han venido subiendo, debes hacer un castigo más o menos importante que eso repercute en la rentabilidad del proyecto o de frentón calcular que la tasa no es un 27 sino que es un 30%, un 35%, etcétera. Eh, Esas dos cosas repercuten en que yo quiera invertir o no, porque a línea final voy a decir, ok, gano más o menos plata y seguramente voy a preferir otro país donde pueda ser mucho más rentable mi proyecto que en este país. ¿Ah? Al volver a tener un estatuto de invariabilidad tributaria, lo que le estamos diciendo a los inversionistas es, vengan a Chile, coloquen su plata y yo les voy a dar reglas claras por cierta cantidad de tiempo para que ustedes puedan desarrollar estos proyectos, ¿ya? ¿Qué es lo novedoso de esto? No mucho, porque ya lo teníamos, como les vengo diciendo, es revivirlo, pero lo novedoso sí está en de que también le estoy extendiendo esta invariabilidad tributaria a los inversionistas locales, ¿ya? Y eso quizás es un poco más llamativo porque por lo general uno lo ve para atraer capitales del exterior, pero no garantizándole reglas a los locales, ¿ya? De ahí lo vamos a ver en específico en lo que es eso. ¿Es para cualquier inversionista extranjero? No. Es para ciertos inversionistas que a lo menos tengan proyectos de inversión de 50 millones de dólares eh, con ciertos plazos. O sea, le dice, mire, usted va a poder internar los bienes en 3 años, va a poder desarrollar estos proyectos en 8 si son mineros, etcétera, y hasta 12 años, y le va a otorgar una invariabilidad por los próximos 25 años desde la puesta en marcha de la empresa respecto de la tasa, la base imponible y los demás elementos a los cuales sirvan para determinar un impuesto, ¿ya? Y eso es bastante atractivo. Eh, yo lo conversaba ayer con Francisco y le decía, mira, esto en el pasado tenía una cosa buena y una cosa mala, porque es cierto, se vende esto como una invariabilidad, pero lo que pasaba en la práctica es que muchos presidentes que pasaron de la época de la concertación se sentaban con este inversionista y le decían, oye, pareciera que podemos cambiar esto, podemos modificarlo y se firmaba un nuevo acuerdo de invariabilidad y siga cambiando en el tiempo, pero eran las conversaciones mucho más privadas, mucho más horizontales. Yo creo que no, hoy en día no es como que estamos viendo estas tasas que se van moviendo de manera tan voluble. ¿Qué es lo que se busca? Reactivar proyectos de largo aliento y de gran implicancia, como son los proyectos mineros, los proyectos de energía, de desarrollo tecnológico, etcétera, que
generan mucha contratación de personas y que desarrollan el país, porque en definitiva son proyectos que involucran un fuerte movimiento de plata y un desarrollo de la tecnología de los países. ¿Ah? Ni que hablar de lo que es la minería, con todo lo que se implica en la instalación de grandes cosas, y también quizás el rubro energético, que va a tener un despegar sin duda con todo esto. Eh, pero lo atractivo también es de que lo podemos tener para inversionistas locales, ¿ya? Y aquí es donde quizás uno mira con cierta curiosidad esto, ¿ah? Porque ¿por qué a los locales? ¿Ah? ¿Por qué vamos a hacerle este trato de inversionistas locales cuando tengan un proyecto más o menos de la misma regla? O sea, 50 millones de dólares que sean relacionados con la minería, la energía, etcétera. ¿Y qué es lo que uno puede decir? ¿O cuál es la explicación que uno encuentra para esto? Es decirle, mire, también cuando tiene un proyecto de esta envergadura, también a última línea se ve afectado cuando las reglas del juego cambian. Entonces, cuando yo le entrego esto, lo que estoy haciendo en otras palabras es decirle, mire, pase lo que pase en los próximos 4, 6, 8, 10 años, usted va a tener esta regla y va a poder, este proyecto, que más o menos estamos hablando que por 25 años uno debiese desarrollar un proyecto, por muy caro que sea, por muy de largo aliento, uno debiese tenerlo ya más o menos en todas sus fases productivas ya ir bajando. Es decir, mira, esas fueron las reglas que tú tuviste, puedes desempeñarlo y que nadie diga después, mira, me moviste la regla en el camino. Además, me fija tasas, el sentido del impuesto máximo que va a pagar, incluyendo el IVA, ¿ah? Que es una cosa también atractiva de todo esto. Francisco lo veo con cara de quiero opinar. ¿Ah? Sí, no, a ver, un poco lo que decía Eric, que el hecho de tener la invariabilidad tributaria, tanto de inversionistas locales como extranjeros, al final del día te permite, puedes planificar eh, un proyecto de principio a fin y saber más o menos cuál es la utilidad que va a quedar y cómo va a funcionar eso hacia adelante. Ahora, una cosa interesante del decreto que mencionaba Eric, bueno, esto, el DL 600 cuando se creó, y este es como el revival, fue 74, y este proyecto viene a fijar como inversión mínima los mismos 50 millones de dólares. Esto ya hay ciertas discusiones de que eventualmente puede cambiar, porque convengamos de que 50 millones de dólares en el año 74, todavía valor presente, es muy distinto a 50 millones de dólares el día de hoy. Eh, y respecto de eso, entonces puede que eso cambie, puede que incluso se abran tramos de inversión. Y respecto de dichos tramos, ver, bueno, a mayor inversión va a haber una mayor protección respecto de los cambios impositivos eventuales. Así es, vamos a ver cómo esto termina, porque yo creo, o a mi juicio, esto va a ser un tema no menor. Esto desapareció con el gobierno de la presidenta Bachelet, eh, y sin duda que todas estas cosas tienen también un fondo político, entonces va a haber una discusión bien profunda de si queremos o no queremos entregar esto. Hay algunos que señalan de que esto es entregar soberanía, otros que hablan de que esto son reglas claras, que es lo que quiere el inversionista, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo al punto, tema político no es lo que nos convoca hoy, es un tema netamente técnico, eh, pero sin duda uno ve que con esto es pro inversión, de que le estoy diciendo a la gente, venga a invertir, reglas claras, tasas fijas, no nos vamos a mover, pase lo que pase, esto es lo que usted va a encontrar cuando viene a Chile. Y eso al final del día, a nivel de número, los ingenieros que nos estén escuchando hoy van a ver que cuando yo hago el presupuesto de un proyecto, digo, ok, esta es la tasa, esto aquí, esta es la rentabilidad, y me puedo sentar al directorio y decir, esto nos va a costar ir a este país y esto es lo que esperamos que nos rinda ir a este país. Entonces, son cosas que cuando uno se siente a tomar una decisión, dice, ok, voy o no voy. ¿Ah? Y eso es lo que yo creo que buscan con este proyecto. Vamos como a las normas que ya hemos visto que se van repitiendo en el tiempo en los proyectos tributarios y que son las que por lo general no tienen cambios, ¿ah? Porque finalmente el Congreso las aprueba y dice, ok, vamos, vamos, porque son medidas que transversalmente son bien vistas. ¿O Sí, no, Francisco? bueno, exactamente. De nuevo, esta medida netamente recaudatoria y se pueden dividir de dos formas, aquellas que son intereses multantes a la tesorería y aquellas que son regularización de deudas municipales.
respecto de tesorería, son obligaciones de dinero que se adeuden al cierre del 2025. Los beneficiarios solamente sean en este caso personas naturales y pymes, por tanto, cualquier empresa que esté en régimen general no aplica. Va a tener 100 días, 180 días para poder acogerse a esto, y algo que es un poco más novedoso es qué implica si uno paga al contado o con un convenio de pago. Si pago al contado, bueno, se condona el 100% de intereses y respecto a las multas hasta el 80%. Si es que voy con un convenio de pago, la reducción es un poco menor, 95 respecto a intereses, 75 de multa, pero acá viene esta condición adicional, que es el pagar un pie mínimo del 10% del capital adeudado, con un convenio de hasta 24 cuotas y máximo 3 por contribuyente. ¿Por qué se agregó esto? Y esto es algo que han consultado varios parlamentarios, entendiendo de que es un desincentivo, por así decirlo, o un contrasentivo, ya que la lógica que hay detrás, miren, entendemos de que pues, pueden estar cortos de generación de ingresos para hacer este pago, y por tanto los invitamos a poder pagar simplemente el capital y no la multa de intereses. Pues bien, en anteriores condonaciones ocurría que como no había un pie y por tanto no había un costo financiero para aquellos que se acogían en el acto, la tasa de incumplimiento posterior era mucho mayor. ¿Y qué implica el cumplimiento finalmente? Es que se revoca la condonación y se reactivan los intereses y multas desde la fecha inicial. Respecto de deudas municipales, similar, con la diferencia de que aquí aplica para todo tipo de contribuyentes. eh, Aplica respecto a deudas de distintas variedades, como permiso de circulación, patentes, derecho a aseo y ornato, y cualquier tipo de derecho municipal devengado 3 años anteriores al 1 de enero del 2026. Los beneficios son más amplios, 100% de intereses y multa. Por otra parte, la municipalidad va a poder renunciar a la acción de cobro en caso de que esté susceptible de prescripción, que es algo que hoy en día no pasa. Y esto es algo que se ve mucho en patentes municipales, que una deuda y la solicitud de prescripción debe pedir al contribuyente. Bueno, esto es una forma en que se agiliza esto y por tanto también se descarga en tribunales este tipo de peticiones. Esto Eh, también, un poco lo que yo hablaba antes, disculpa que te interrumpa, Francisco, de que uno ve un poco de, en buen chileno, de calle de los redactores de esto, porque ¿qué pasaba? De que los alcaldes no tienen la posibilidad de condonar ni tampoco declarar la prescripción. Entonces, uno, si salía solamente la rebaja de la condonación del estrés sin multa, uno decía, bueno, pero quedo en la misma porque el alcalde no me puede declarar la prescripción o no se puede, tiene que perseguir el cobro de todos los años que se dé a la patente, si es más de 3 años, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, la gente no iba a poder hacerlo, esto iba a ser letra muerta porque en definitiva no estaba prescrita, no estaba declarado por un juez, como estaba declarado por el juez, seguía la deuda existente y el alcalde no podía rebajar o condonar el capital, la patente probablemente tal, si lo interesa multa, entonces quedaba con el problema igual dando vuelta. Ahora se da esa posibilidad y también otra cosa bien interesante es que el alcalde puede o no, más bien, con la petición debe condonar el 100%. Entonces, esto también evita de que existan arbitrariedades o de que el alcalde, que también muchas veces son como unos pequeños reinos, pueda decirle a unos sí y a otros no, de rebajar la condonación respecto de ciertos contribuyentes de la patente municipal y a otros no. Entonces, aquí es, si yo cumplo los requisitos, me la deben otorgar. Así que esto es muy importante para que no se preste para la arbitrariedad. Te lo devuelvo, Francisco, todo tuyo. Sí, no, nada más que agregar al respecto. Nuevamente, respecto de los plazos que aquí se mencionan, tómenlo con una cuota de suspicacia, ya que todo está sujeto a cambio. Claro, veremos en qué termina. ¿Eh? Luego, un poco como normas misceláneas que uno puede encontrar, así como mencionaba Erika al principio, y parte del eslogan de la campaña del gobierno es: nosotros vamos a venir a cuidar los recursos públicos. Y en ese sentido se le otorgan mayores facultades de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos, consistente en la posibilidad de requerir, recibir y poder cruzar datos de la Administración del Estado, así como también la obligación de ciertos organismos del Estado, como viene siendo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de proporcionar información al Servicio de Impuestos Internos respecto a antecedentes socioeconómicos de aquellos sujetos
que participan de beneficios sociales para poder efectivamente fiscalizar si es que ellos debiesen tener o no derecho a dichos beneficios. De todas maneras, esta es una información que va a tener que guardarse con secreto y reserva y que solamente va a poder ser compartida con la dirección de presupuestos cuando sea necesario. Otra norma miscelánea viene a ser la eliminación de la franquicia Sense, básicamente la capacitación de trabajadores. Derechamente se elimina y lo que sí hace es que como contracara, el proyecto aumenta el número de cupos disponibles para subsidio de empleados trabajadores jóvenes, pasando de 2.200 a 6.000 beneficiarios. Bueno, eh, hemos dado muy bien en tiempo, así que hemos cumplido con lo que nos habíamos propuesto. Como ustedes se dan cuenta, son hartas medidas y ya nos comprometemos con José acá como testigo de que cuando el proyecto sea aprobado podemos venir a conversar lo que terminó, ¿ah? Porque esto es como dos películas, ¿ah? Lo que entra y después lo que sale. Eh, y esperemos de que lo que salga sea bien parecido a esto para no cambiar mucho la presentación, pero también para tener un poco de certeza, que lo que en definitiva yo creo que todos queremos que ocurra con el sistema tributario y que ojalá perduren en el tiempo y no nos transformemos en un país que cada 4 años tenemos reforma de reforma porque no nos hace bien, ¿no? Sí, antes, y porque no, intento que tengamos un poquito más de tiempo, algo que no cubrimos, pero que no deja de ser relevante, eh, son estas normas de limpieza, por así decirlo, de los registros de las utilidades tributables. En este caso son el famoso FUR, el STUT y las rentas, los retiros en exceso del FUT que se mencionaron en el proyecto. Para hacerlo bien simple, esto consiste en rentas que están sujetas a tributación por los contribuyentes finales y que el proyecto busca que se pueda tributar por ellas de manera anticipada, consistente en que se le aplique una tasa del 10% respecto de los saldos existentes con corte entre el fines del 25 y principios del 26, con principios del 25 y principios del 26, eh, y que esto ya lo veo en algún minuto como el ISFUT famoso de otras reformas. Directamente aquí se aplica una tasa plana del 10% y sobre los montos de las utilidades que se hayan limpiado, pasan al registro de renta exenta y los créditos asociados que tenían esas rentas eh, desaparecen de los registros. Eso, una forma de complementar algo en caso de que alguien lo hubiese visto por ahí. José, tú parece que nos quieres preguntar algo Eric, no, o no, yo comentar. agradecer en realidad la presentación. Aquí nos queda un poquito más claro qué es lo que pasa y que cómo podría llegar a avanzar también este proyecto. Eso es lo que a nosotros también nos preocupa. Esperamos que haya una discusión que sea seria, una discusión técnica también con los argumentos necesarios para que quienes tienen que avanzar y destrabar muchas de estas discusiones tengan hoy día, repito, los argumentos técnicos necesarios para tomar buenas decisiones. Hay una última pregunta, Eric o Francisco, que llega, me dice que está dentro de quienes están desconectados. Al parecer llegue algo tarde. Saber si se habrá hablado sobre el IVA por venta de pañales para tener algo más de información en cuanto a ello. Preguntando, ya que trabajo actualmente en una empresa que distribuye pañales. Muchas gracias. Sí, esto es lo que sabemos que se lloró todo, ¿ah? Que el gobierno llegó a un acuerdo con el Partido de la Gente para obtener los votos de ellos en la aprobación de la idea de legislar este proyecto de ley de reconstrucción. Y uno de los acuerdos obtenidos con ellos fue de ingresar una ley corta, o sea, no va a estar dentro de este proyecto, sino que va a ser una ley, otra ley, a través de la cual se va a otorgar una exención del IVA o una rebaja del IVA, eso hay que revisarlo bien después, respecto a medicamentos y pañales, ¿ya? Pero eso quedó como un anuncio, quedó como un compromiso del gobierno con el Partido de la Gente, porque fue una de las cosas que ellos pidieron para poder apoyar esta idea de legislar el proyecto de reconstrucción.
pero no, hasta la fecha no ha ingresado como un proyecto, como un otro proyecto que se vaya a discutir. Así que uno esperaría de que todo va a surgir y ahí en función de ello podremos explicarle en qué va a consistir esta rebaja o extensión del MUP. Perfecto, perfecto. Yo creo que como tanto este tema se van a ir conociendo también nuevos temas durante la discusión, así que habrá que estar atento qué es lo que pasa en el Congreso ya. Hay consultas sobre dónde pueden acceder nuevamente a esta presentación. Nuestro canal de YouTube también va a tener dentro de unos minutos ya en línea esta presentación para que puedan volver a revisarla. Así que yo solamente reiterar mis agradecimientos a Eric, Francisco, siempre por el apoyo y acompañarnos ahí a Torrati Martínez Conde, tratando de clarificar muchos de los temas que van apareciendo. Así que gracias a quienes estuvieron conectados también. Esperamos verlos pronto y vamos a volver con ustedes. Pues ahí yo voy a tomar la palabra, Eric. Feliz, José, feliz, cuando quieran. Y yo siempre hago la invitación, ¿ah? No tengan miedo de hacernos preguntas a nuestros correos, los publicamos por lo mismo, no es simplemente por cumplir, siempre también lo decimos. No esperen una respuesta automática, pero seguramente va a salir durante los próximos días a todas sus consultas que puedan tener. Sabemos que el tiempo es limitado, pero no cuesta nada hacerse de espacio de responder alguna duda que pueda surgir. Así que felices. Perfecto. Muchas gracias y que tengan muy buen día a todos.